Los falsos buenos. Nos referimos a ese tipo de persona que permanentemente está haciendo gigantescos esfuerzos por demostrarte qué tan buenos son, pero que en el fondo entraña un lado oscuro. Lado oscuro que, por cierto, tenemos todos, pero no todo el mundo está tratando de negar. Sobre este tema vamos a hablar en este episodio 50. Sí, me escuchaste bien. 50 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva y ya sabes dónde estás. Vamos. Tal como anunciaba en la parte anterior, en este episodio 50 de Fuera de Consulta vamos a hablar o voy a hablar con ustedes sobre los falsos buenos. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, como lo decía, son aquellas personas que permanentemente están haciendo un esfuerzo enorme, demoledor, por demostrar lo buenos que son. No solo hacen buenas acciones, entre comillas, sino que están muy pendientes de que estas buenas acciones, entre comillas, ocurran mientras otros están mirando. Diría que esta es la primera condición para hablar de un falso bueno. Un falso bueno es aquel que no hace una buena obra en secreto. Un falso bueno es aquel que permanentemente está pendiente de que lo vean hacer el bien. Y ya de entrada, esto tiene que llamar nuestra atención, porque quien desesperadamente busca ser visto mientras hace el bien, realmente no es tan bueno. ¿Y por qué no es tan bueno? Bueno, valga la redundancia, porque en ese caso, su fin no es esa ayuda desinteresada, ese gesto que acompaña al otro, sino el reconocimiento. Reconocimiento que pareciera en esa búsqueda de, bueno, del ego, de ser alabado, de ser tenido en cuenta, de ser querido, pareciera que es como una cosa más de los villanos, pero con un elemento adicional. Y es que el villano, de entrada en las historias y en la vida, se nos presenta como sediento de reconocimiento, de poder, de, bueno, de visibilidad. Mientras que el falso bueno se hace como el que no quiere la cosa. Pero ¿cuál es el punto acá? Que ambos están íntimamente conectados, porque no hay tal cosa como los malos, malísimos, extremadamente malos y los buenos, buenísimos, súper buenos. No, para nada. Creo de hecho, voy a decirlo más bien de esta forma, estoy convencido de que en la vida los extremos se tocan. Detrás de la maldad aparentemente absoluta aparecen algunos destellos de bondad, y del lado de la aparente bondad absoluta, bueno, se esconde un montón de oscuridad. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bueno, al hecho de que quien busca ser visto haciendo el bien, evidentemente está detrás de otra cosa. Y el problema no es en sí mismo el reconocimiento, el problema no es que nos guste, que nos tengan en cuenta, porque creo que esto es humano. El problema está sobre el hecho de negar esta parte humana y querer mostrarnos mejores de lo que somos. Ahí, por eso hago el énfasis, el falso bueno es aquel que quiere hacerte pensar que no tiene bajas pasiones, que lo único que lo mueve es el bien, es la luz, pero detrás sabemos que hay capas y capas de oscuridad. De hecho, si me lo preguntan, yo creo que es mucho más fácil, al menos para mí, confiar
en personas que conocen su lado oscuro, que están en contacto con él, que saben que sí, que les gusta el reconocimiento, que en definitiva se hacen conscientes de su propia oscuridad, que aquellos que creen ser pura luz. Porque es más, la pura luz puede llegar a resultar cegadora. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, nos vamos a enfrentar en la vida muchas veces con personas que quieren hacernos creer, que quieren demostrarnos cuántos son buenos. Y estos se ponen peores cuando hablamos de grupos de WhatsApp, cuando hablamos de espacios de interacción donde se responde a la deseabilidad social. ¿Por qué? Porque allí entran en un registro que en principio pueden controlar. ¿Y por qué digo que en principio pueden controlar? Bueno, porque alguien en redes sociales, alguien en un espacio donde tú filtras lo que se publica, puedes mostrar una imagen que de hecho se puede construir desde cero. Ahora bien, en la vida real, en la vida fuera de las redes sociales, nos vamos a encontrar con que eventualmente a esta gente se le salen las costuras. Y de hecho, en mi Instagram estuve haciendo una ronda de preguntas donde les preguntaba, bueno, cuál había sido su experiencia con los falsos buenos. Y uno de los temas que surgió y que quiero traer sobre la mesa en este episodio número 50 es el caso de la religión. ¿Cuánta gente religiosa no encontramos por ahí que hacen gala de una moral rígida, que hacen gala, bueno, de rasgarse las vestiduras por la fe, por una serie de valores, y que más adelante se comportan de una manera totalmente opuesta o cuando menos contradictoria? Esto pasa a menudo porque además creo que detrás de un afán de demostración se esconde una gran carencia. El tema no es, como lo decíamos antes, no es la oscuridad, que la tenemos todos, como tampoco es la carencia, porque carencias tenemos por el hecho de ser humanos. Nacemos con carencias. Ahora, lo que marca un punto decisivo es esa postura en la que negamos nuestras carencias, en las que nos queremos presentar como si fuésemos mejores de lo que somos. De ahí, y les voy a hacer un spoiler de la vida, quiero compartir con ustedes esto. Quien se presente como totalmente coherente, totalmente luminoso, sin contradicciones, sin miserias, sin falta, es una persona de la que vale la pena desconfiar. Porque nos está mintiendo, porque te miente a ti y me miente a mí. Ahora, podemos caer nosotros entonces en esa, no sé, en esa trampa de también pensar que vamos como Scooby-Doo quitándole las máscaras a esos bandidos que se hacen pasar por mejores personas de los que son. Y esto nos lleva a un punto, y es que no te corresponde ni a ti, ni a mí, ni a nosotros que estamos en este espacio compartiendo. A ninguno nos corresponde esa tarea de desenmascarar, porque de nuevo nos colocaríamos en la posición de creer que somos quienes tenemos la verdad, de creer que, bueno, tenemos esa responsabilidad y, sobre todo, podemos creer que nosotros no tenemos ninguna máscara. En cierta medida, todo el mundo esconde cosas, esconde pensamientos, posturas, historias, y está bien, es parte de la vida. Ahora, no me preocupa tanto aquellos que quieren controlar lo que le muestran a otros, porque sabemos que si en nuestros trabajos, con nuestras parejas, pudiéramos decir todo lo que pensamos y sentimos en un momento dado, la gente saldría corriendo. Sí, saldrían corriendo. ¿Por qué? Porque, bueno, todos tenemos cosas que no nos gustaría que se supieran. Y, en cierta medida, esto es entendible. Ahora, perder la conexión
personal, con ese lado es lo que me parece un craso error y sobre todo una actitud condenada al fracaso, condenada a la insatisfacción, a los problemas, porque es ahí donde está el tema. Que tú te quieras mostrar como una persona seria, responsable, chévere. Ahora, que tú no sepas que tienes esas contradicciones es lo que a mí me vuelve loco. Y digo me vuelve loco porque es lo que no me compro, es lo que no creo y sobre todo partiendo del reconocimiento de lo que decía. Todos tenemos problemas, todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos vulnerabilidades y contradicciones. Y esto me lleva a pensar, efectivamente, de nuevo en el terreno de la fe. Lo decía hace unos minutos. Hay personas que se escudan detrás de la fe o detrás de la pertenencia a un grupo, a una organización, a un trabajo, y como si esto de entrada nos convirtiera en mejores personas. Y quiero llegar a un elemento central acá. No somos mejores personas por aquello en lo que creemos. Somos mejores personas por aquello que hacemos. Y especialmente aquello que hacemos cuando nadie nos ve. Porque las creencias, bueno, pueden decir algo sobre nuestros gustos, pueden decir algo sobre nuestras ideas, pero pueden cambiar y de hecho lo hacen minuto a minuto. Ahora me gusta esto, ahora no. Ahora pienso de tal manera, luego de la otra. Esto es válido. Es válido y creo que además parte de la experiencia misma de la vida. Hay muchas personas que se aferran a pensamientos y definitivamente lo que te parecía que tenía sentido a tus 20 no lo tiene igual a los 30 y definitivamente no a los 40 y no a los 50 y así. Lo que le creíste a tu primer amor de la adolescencia no se lo crees hoy a tu pareja de muchos años o al que viene a pretender serlo. Y esto tiene que ver con que, como decían los antiguos, como decían los filósofos griegos del primer momento, con el cuento, creo que era Tales de Mileto, que decía, no, Heráclito, Tales, ahora va, me perdonan la imprecisión. En la idea de que todo fluye y que no nos lanzamos dos veces por el mismo río, porque cuando lo hacemos la segunda vez, el río no arrastra lo mismo y nuestra experiencia de habernos lanzado nos cambió. Y fíjense que me vería tentado a quitar este pedazo en el que he dudado en edición, pero he decidido no hacerlo, sobre todo porque creo también en que es posible decir, en un momento no estoy seguro, es posible decir no sé, inclusive necesario reconocer que nos equivocamos. Entonces, esta vez no lo voy a cambiar. Lo que sí debemos estar atentos es a que estamos en un proceso de transformación, de cambio, y esto implica nuestras creencias, nuestra forma de entender el mundo, pero, esto que vengo diciendo es parte de la vida, no habla de la clase de persona que somos. Lo que nos define son nuestros actos. La manera en que tratamos a los demás, la manera en que tratamos nuestra vida, la manera en que nos aproximamos a distintas situaciones que nos obligan a elegir, a tomar postura. Eso es lo que define el tipo de persona que somos. Entonces, allí es a donde quiero llegar con todo esto de lo que hemos conversado en este episodio. Nadie es bueno ni malo de entrada. Por eso, quien se esmera en mostrarte, en mostrarme, en mostrarnos una cara redonda sin fisuras, nos engaña. Estoy convencido de que son esas acciones, son esos comportamientos, más allá de las intenciones, más allá de las apariencias,
más allá de las biografías de Twitter, de Instagram, más allá de la aparente experticia y bondad en redes sociales, o en los trabajos, o en las escenas familiares, lo que nos define son nuestros actos. Y lo dice alguien que atesora profundamente la palabra. Me encanta hablar, escuchar, reflexionar. Pero las palabras que no se acompañan son palabras vacías. Los falsos buenos son aquellos que detrás de sus acciones no hay sino búsqueda de reconocimiento. No hay sino búsqueda de relevancia. Pero déjenme decirles una cosa más. Lo que hay es un profundo miedo a mostrarse como se es. Quien actúa de esta manera, quien quiere ser buenecito todo el tiempo, en el fondo lo que le aterra es que la gente descubra quién es esa persona. Y esto lo conecto con el episodio anterior, donde justamente hablábamos del síndrome del impostor, ¿no? Ese temor a quedar expuesto, a no saber lo suficiente, efectivamente a ser un impostor. Pero acá vamos con otra vuelta, con otra cara del asunto. Y tiene efectivamente que ver con este punto, con ese punto en el que nosotros podemos estar tan preocupados por la aceptación que terminamos cruzando a la orilla de enfrente, en dos platos. Quien cree, quien actúa buscando siempre la aprobación, quien quiere ser visto siempre como el bueno, en el fondo teme a ser rechazado si dice lo que piensa, si actúa como es, en definitiva, si muestra su verdad. La invitación de Fuera de Consulta permanente, mi invitación para todos ustedes es: muéstrense como son, muéstrate como eres, y allí tendrás una mirada de lo que has cosechado en la vida. El que te quiere porque te muestras como el otro quiere que tú seas, no te quiere nada. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Si alguien te quiere por actuar como a esa persona le gusta, entonces esa persona no te quiere por lo que eres, sino por el reflejo que ve en ti de sí mismo. Narcisismo puro. Ahora bien, el que te acepta con tu oscuridad, el que está contigo en un día malo, donde te mostraste como eres, el que te sigue queriendo aunque le hayas dicho que no, ese realmente te quiere o te acepte. Que luego ese amor, ese cariño, esa aceptación sea correspondida, es otra historia. La invitación no es a ser los grandes buenos de la película. La invitación es a ser reales, a ser auténticos, a vivir de la manera más plena que podamos, respetando el derecho que tiene cada uno a llevar su propia vida, entendiendo que no tenemos la verdad absoluta y que siempre que no hagamos daño al otro, tenemos derecho a explorar distintas facetas de nuestra vida, a permitir nuestras creencias transformarse, cambiar, para llevar una vida de la que podamos sentirnos a gusto, orgullosos, o al menos de la que podamos sabernos responsables. Dejémosle el cuento de los buenos y los malos a las películas de vaqueros, a las redes sociales, y concentrémonos en llevar esa vida plena, esa vida honesta y sobre todo esa vida coherente. Bien, este fue el episodio número 50 de Fuera de Consulta. Gracias
a ti y a todos los que están escuchando este episodio por acompañarnos en este recorrido que se ha vuelto una válvula de desahogo, una válvula de reflexión para mí y un espacio de compartir, de intercambiar, de escucharnos. Si llegas hoy por primera vez a este podcast, te digo bienvenido. Este es un espacio que se ha transformado, como hablábamos en el episodio. Se ha transformado porque me he transformado junto a ustedes en este proceso. Y seguirá cambiando, pero conservará un espíritu fundamental. Este es un espacio de contenidos humanos. Aquí hablamos sobre la vida, sobre cómo la vida nos afecta y trataremos de encontrar esos ángulos, esas caras, esas miradas que nos saquen del adormecimiento en el que a veces nos podemos encontrar por lo rápido que va el mundo. Bien, gracias nuevamente por conectarse con nosotros, por estar aquí conmigo, por compartir este espacio y por supuesto la invitación de siempre a seguir @abelsaraiva, @fuera de consulta en todas las plataformas donde estamos y seguiremos estando para conversar. Nos vemos en una próxima oportunidad.